might take a look on the other side. For 5 days I will walk away from a lonely life. I am done with pain and I wonder if, and I think I might take a look on the other side. One love. Buenas, buenas. Voy saludando a los que se van sumando. Aunque me cuesta bajar a esta hermosa música de nuestra querida Aurora. Les voy dando la bienvenida a quienes se vayan sumando al encuentro de hoy. Hola, bella Mari, ¿cómo estás? Hola, hermosa. Gracias por estar ahí, siempre sosteniendo. Bueno, me van avisando cómo se escucha. Bueno, les voy contando que hoy vamos a tener un invitado especial. Tenemos como invitado a mi pareja, mi querido amado Fernando Viviani, y él, bueno, amante de todos los temas que vamos a charlar hoy, ciencia, espiritualidad, nos va a estar compartiendo un poquito ese conocimiento. Así que bueno, me alegro que estén ahí ya resonando con este encuentro, sumándose. ¿Cómo vienen en estas semanas? Ya hemos pasado el pico del eclipse, ya hemos pasado ahí un proceso intenso, ¿no? De purificación, de limpieza del ego, de limpieza emocional, de programas, de memorias emocionales. Cada uno en su proceso, ¿no? Sabrá en qué aspectos, en qué áreas de su vida se fueron dando los detonantes, ¿no? Que permiten ir haciendo este proceso de limpieza, ¿no? Y para la parte humana sabemos que, bueno, es difícil sostener, ¿no? Tal vez en unos días uno, bueno, puede mantener la energía, mantener la vibración, la frecuencia, pero bueno, es tan intenso el proceso que es normal que a los 3, 4, 5 días vayamos perdiendo la motivación, el cansancio físico. Así que bueno, cuéntenme ustedes cómo vienen atravesando estos procesos, muchos procesos de conciencia. Pero bueno, ya de alguna manera la energía de transformación se va asentando, ¿no? Y vamos teniendo un poquito de remanso energético, preparándonos también para, acá en el hemisferio sur, ¿no? Para la entrada de la energía solar, la vibración del verano. Y bueno, ahí también vamos a tener que estar muy alineados, ¿no? Porque saben que toda esa energía solar también va limpiando, va generando efectos en nosotros. Y bueno, es muy importante sostenernos entre todos, compartir, buscar información, buscar comprensión, ¿no? A veces nuestros paradigmas culturales no nos permiten comprender, ¿no? Todos estos procesos concienciales, energéticos, emocionales, espirituales. Y hoy en día hay muchas herramientas y conocimiento que se está liberando a la población, así que ya tenemos mucho más al alcance, ¿no? Todas estas herramientas para atravesar estos procesos. Bueno, sin ir más lejos, mientras ustedes se van sumando y van compartiendo cómo vienen, vamos a darle el ingreso a Fernando, así ya vamos charlando un poquito sobre este tema que tiene que ver con la relación, ¿no? Entre la sexualidad. ¿Qué relación habrá? ¿Cómo se conecta, no? Todo esto. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Bella. ¿Se escucha bien? Perfecto, yo te escucho bien. Porque no pude conectar el micrófono porque si no, no te escuchaba a vos. Porque solamente tiene Ah, entrada claro. de micrófono sin salida de audio. Así que bueno, Mira, cualquier cosita me acerca.
no hay problema. Dale, nos van avisando ahí cómo se escucha, si hay algo que se escucha un poquito más bajo, tal vez nos acercamos. Así que bueno, gracias por estar acá, siempre aceptando las invitaciones del canal de Conciencia Orgánica, de la Escuela de Conciencia Orgánica, para sumar conocimiento, expandirlo y compartir. Así que bueno, muchas gracias, amor, por estar acá nuevamente. No, gracias a vos, Eli. Te escuchaba cuando estabas haciendo la presentación. Y si bien son temáticas que me han apasionado mucho, porque bueno, para los que no me conocen, yo vengo más del mundo de la ciencia, pero desde la ciencia misma es que empieza mi camino de la búsqueda espiritual. La misma ciencia, la misma carrera de antropología, fue la que potenció y disparó todo ese anhelo que yo tenía de conocer lo que era ser humano, esa semilla que estaba latente. Y si bien hace tiempo que no, es un vivo que yo no me hubiera animado a hacer, de ciencia y espiritualidad, porque tal vez hace muchos años hacíamos talleres, conferencias hablando de estas temáticas, hablando también de lo que era la conciencia o mente extendida que se hablaba en esa época, o las nuevas teorías en biología de diseño inteligente. Así que me retrotraes a una época muy bonita de mi vida con estas temáticas que rozaban la frontera de la ciencia. Así que te agradezco mucho y espero que sea esclarecedor el tema para poder tal vez ubicar en su lugar, el justo lugar de la ciencia, sobre todo en estos últimos tiempos, estos últimos 10 años que la ciencia oficial ha estado como sosteniendo otros intereses que están muy lejos de ser el espíritu original de lo que es hacer ciencia. Entonces, Claro. bueno, ojalá que podamos ir transitando esas verdades. Gracias, mi amor. Bueno, así es. Así que la idea es charlar un poquito sobre estas temáticas y realmente es muy importante porque, bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda del conocimiento. Bueno, vamos a decir que esa vibración o esa energía es algo que nos resuena mucho y tal vez desde ahí es que cada uno de nosotros nos hemos ido acercando a la ciencia, a la espiritualidad, a la filosofía, ¿no? A distintas áreas del conocimiento de nuestra cultura actual que nos permiten como ir profundizando y buscando esas verdades. Pero nos podemos preguntar en ese punto, bueno, ¿qué pasó, no? En nuestra cultura, que se crearon estas áreas de conocimiento, como era antiguamente, ¿no? Nosotros que nos gusta estudiar mucho lo que son las culturas nativas, y todas las culturas originales, ¿no? O comunidades nativas, cómo ellos veían, ¿no? Esto que tiene que ver con la búsqueda del sentido y también el entendimiento de cómo funciona el universo, la creación, la materia. ¿Qué puedes contarnos vos de esto, Fer? Yo arrancaría con algo más básico, Eli, que va a unificar todo, porque primero lo que tendríamos que preguntarnos, y dentro del hacer científico, muchos científicos no se lo preguntan, ¿qué es hacer ciencia? Porque ¿qué estamos haciendo con la ciencia? De alguna manera ya, de manera innata, vos sos psicóloga, conocés y te has formado en comprender cuáles son los procesos de los chicos al empezar a explorar el mundo, ya venimos como científicos innatos en este sentido. Nosotros tratamos de experimentar ese mundo que está ahí afuera a través de los sentidos, de incorporarlo, de repetir procesos para después incorporar información y tal vez empezar a comprobar, incorporar comprensión. La ciencia no es más que una forma de ver y de mirar el mundo para tratar de comprenderlo. En su forma más básica, todos somos científicos en algún momento de nuestras vidas. Vamos a tratar de comprender ese mundo que está afuera. Lo que ha sucedido, como todo proceso humano, en algún momento se institucionaliza, pero esa inquietud, esa búsqueda de conocer el mundo de afuera, ha estado en todos los pueblos desde que nos convertimos en gregarios y que estábamos tratando de comprender esa naturaleza que nos circundaba. Nada más que luego se empieza a fusionar en un cuerpo de conocimiento con ciertos protocolos, con ciertas reglas que van a ser la institución científica. Pero digamos que es un impulso que tenemos todos los humanos, el de conocer. Pero ¿qué sucede? Estos pueblos originarios, incluso en el propio nacimiento de la ciencia, nosotros pensemos que la ciencia nace como una respuesta a muchísimos años de dogma religioso, que sería otro de los grandes paradigmas, en el cual las respuestas estaban dadas por personas que mediaban entre el hombre y el conocimiento porque tenían el conocimiento de Dios. Entonces los científicos, para poder contrarrestar todo lo que se llamó esa época de oscurantismo, empiezan a empezar a explicar el mundo desde un lugar no tan mágico, para llamarlo de una manera, después vamos a entender qué es esto, por qué hablar de magia, y de alguna manera darle un carácter de un cuerpo despegado de lo que era el poder de Dios sobre el mundo. Ahí es como que se empieza a incidir estos dos caminos. Pero cuando uno investiga en las biografías de grandes científicos, como puede ser Newton, sin ir más lejos y más cercano, uno de los genios
de la física cuántica de los últimos más contemporáneos, que fue Einstein, eran personas profundamente conectadas y religiosas, e incluso Newton practicaba la magia, tenía mucho conocimiento en cuanto a la alquimia. Entonces eso no estaba tan separado con lo que sucedió después cuando nos empezamos a formar como científicos, en donde el mundo de la ciencia quedó para explicar ese mundo proyectado de los sentidos y que vemos y tenemos que entender, y el mundo del espíritu lo tomó la filosofía y la religión para comprender los procesos internos, los procesos más profundos. Es como que esa mirada se traía para adentro. La ciencia proyectando para entender el cómo y describir lo que veía afuera de los fenómenos naturales, y la espiritualidad y la religión más como dogma, para poder entender el mundo espiritual, el mundo interno, el mundo del espíritu, el mundo de las emociones, que también lo tomó, o el mundo sí, sería como el mundo no de la razón, del espíritu, que lo toma también la filosofía, ¿no? Entonces, ahí se empieza como a incidir. Si uno tiene que hacer por ahí, generalmente cuando uno cursa una materia que tiene que ver con la historia de la ciencia, siempre se lo pone a Descartes como ese gran quiebre en la ciencia occidental, en donde el mundo, la res cogitans, eso que se extiende, queda para el hacer científico, y las cuestiones del más allá, las cuestiones espirituales, las cuestiones de los sentimientos, de las sensaciones, queda para la filosofía, queda para la espiritualidad y queda para los místicos. Pero en su origen eso no es así. La misma ciencia nos ha escindido en esa separación que acentuó cada vez más, mientras que la búsqueda espiritual y la búsqueda del misticismo es experimentar la unidad por excelencia, que es lo que somos. Entonces ahí un poco se empieza a bifurcar y la ciencia empieza a separarse de ese mundo espiritual. Por eso siempre se lo ha contrapuesto en los grandes debates, como ciencia y espiritualidad o como ciencia y religión. Hay libros, Claro. tomos escritos sobre esto. Claro, sobre todo como ciencia y religión, porque deberíamos tener en cuenta que la espiritualidad tal vez es un concepto más nuevo, ¿no? O sea, de alguna manera, esa como vos decís, todo lo que era el conocimiento en otros tiempos históricos era, bueno, justamente una fuente de poder material, ¿no? Entonces, donde había conocimiento había luchas de poderes, intereses, y es como vos decís, esto de la ciencia, el concepto básico, ¿no? Es como decir la política o el espíritu, ¿no? Obviamente todos somos políticos en un punto y todos somos espirituales en un punto. Es ir al concepto original de la palabra, ¿no? Ahora, después, es como justamente poder hacer esa diferenciación de qué estamos hablando, cuál es ese concepto original, y qué es después la aplicación o lo que vemos nosotros hoy en nuestra realidad actual, ¿no? Y qué es lo que más se ve, y qué es lo que también existe y no se ve, ¿no? Porque hay aspectos de la ciencia que están más difundidos, que es lo que vos comentás, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia oficial, y sin embargo hay un montón de personas, científicos, profesionales, estudiosos, que van desarrollando distintas investigaciones, justamente en base a un método científico, pero como no tienen que ver tal vez con el paradigma vigente, o con el tipo de conocimiento que tiene, que justamente financia los poderes económicos, no se promueve o no se publicita, o no nos enteramos tanto de esa otra ciencia, ¿no? Así que bueno, ahí es como, son varias diferenciaciones que podemos ir haciendo, ¿no? Como para profundizar en este tema. Entonces la espiritualidad ya es un concepto más nuevo, que ya es separar, ¿no? Un poco lo que es esa práctica de conexión a algo más grande, mediado, ¿no? Por una institución, por una autoridad, por alguien que tiene un mayor conocimiento que yo, sino que ya es esa práctica interna de conexión, que tal vez, bueno, hay culturas que tenían, ¿no? Que no tenían religión, ¿no? Tenían una vida espiritual, ¿no? Como muchas veces hablamos de los celtas, o bueno, muchas culturas nativas, pero tal vez para nuestros conceptos mentales, esto recién se empieza a hablar hace un tiempo, ¿no? Sí. En realidad retomo el concepto que dije al principio, ¿no? Son impulsos. El impulso de conocer ese mundo de afuera que nos aparece a los 5 sentidos, y después la necesidad espiritual de comprender quiénes somos y qué lugar ocupamos en el universo. Preguntas que tal vez están inherentes en toda alma cuando empieza a transitar y encarnar y transitar lo que es la vida humana y estar en este planeta, querido Gaia. En realidad después se institucionaliza. Al hablar de espiritualidad, sobre todo estos últimos tiempos y en Occidente, hace referencia por ahí a aquellos procesos de las personas que se ocupan un poquito más de su bienestar personal, trabajando las emociones, con alguna práctica que se la puede vincular a la espiritualidad, etc. ¿No? Está adornado
como de mucho brillo de muchos conceptos, pero en realidad son dos fuerzas que nos complementan, porque es la búsqueda de la unidad desde la espiritualidad y sobre todo desde el misticismo, porque el místico conecta y experimenta la unidad. El científico busca la unidad a través de la razón y el intelecto, diseccionando la realidad, pero también busca la comprensión de la unidad. Lo que pasa es que está transitando a través del camino de la razón, del intelecto y de un protocolo que sería la receta científica, que tiene que haber un lenguaje específico, que tiene que ser reproducible en laboratorio, que tiene que estar avalado por un lenguaje que todos entendamos, que esté definido. En realidad la ciencia es una forma de ver el mundo, entre otras formas de ver el mundo. El arte también sería otro lenguaje para entender el mundo y poder procesarlo y explicarlo. La magia Claro. sería otro lenguaje. Tiene reglas diferentes, resultados diferentes, pero estamos hablando de procesos que tienen, o campos que tienen procesos diferentes. El gran problema ha sido separarlo y el lugar que le hemos dado a la ciencia como la única voz total, como la única voz como hegemónica que podía transmitirnos lo que era la verdad y la realidad. Y en realidad, los grandes maestros, muchos grandes maestros, Yogananda, Meher Baba, hablaba de que la ciencia debería estar fusionada y al servicio del hombre, no la ciencia que hemos construido al servicio del sistema, porque el mismo sistema tiende a la separación cada vez más y la búsqueda espiritual, la búsqueda mística es la búsqueda de la unidad. Entonces, una ciencia al servicio de los intereses del espíritu, obvio que es una herramienta fabulosa, como lo han demostrado muchísimos científicos, que lo que vos estabas nombrando, Eli, que se salieron de los protocolos de poder, incluso se salieron de las grandes instituciones. Carl Gustav Jung fue uno que fue muy cuestionado. Me viene a la cabeza pioneros como Friedrich Kaplan, mezclando todo lo que era el misticismo de las grandes tradiciones con la física cuántica. Los físicos cuánticos que llegaron a ese límite entre empezar a entender que la realidad no era ese átomo como un ladrillo elemental que iba a constituir la última realidad que observamos, sino que atrás de eso había vacío. Ahí llegan a un concepto muy parecido a lo que llega al budismo. Y ahora que me viene a la cabeza el budismo, me pongo a pensar que tal vez el budismo es la primer ciencia espiritual porque Buda deja claro 8 pasos o 8 protocolos que en vez de ser ese protocolo de mirar hacia afuera es el protocolo de empezar a mirar hacia adentro. El budismo es ciencia aplicada hacia adentro. Claro. No es casualidad que grandes científicos o grandes como escritores como Borges se hayan identificado más con caminos como el budismo. Y muchos científicos Claro. le pasó, porque tal vez encontraban esa similitud sin tener que hablar de una deidad, de un dios, ni toda la parte ornamental de la religiosidad. Pero en realidad son dos impulsos, nosotros nos constituyen todos esos impulsos y tendríamos que volver a integrarlo. Una ciencia al servicio del espíritu sería. Claro, claro. Sí, de hecho Einstein era el que decía que el budismo sería justamente la espiritualidad más alineada, o la religión, si se quiere, porque en ese momento se lo denominaba como religión, más alineada con la ciencia, ¿no? Con el método científico, justamente porque tiene que ver con esa autoobservación. Y sobre todo con contrastar, ¿no? A través de la experiencia. Es un método científico en ese sentido, en poder contrastar. Pero sí yo creo que son como diferentes, parecerían, ¿no? Como diferentes facetas o fases de un mismo proceso de conocimiento, ¿no? El tema es que, bueno, tal vez haya habido intereses para separar estas áreas, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar, ¿no? A tejer esos hilos, pero es muy importante esto que vos decís del arte, ¿no? Nicolás Roerich, que creó la bandera de la paz, ¿no? Viste que él crea una bandera de la paz que es un símbolo, que es un círculo que representa la cultura, y 3 puntos, que en realidad es un símbolo muy antiguo, que aparece en muchas culturas, y él lo representa justamente como la ciencia, el arte y la religión, o la espiritualidad. En realidad, yo lo que observo es justamente esas fases, ¿no? Donde la ciencia nos ayudaría a describir, ¿no? Cómo funciona todo, a comprender por qué suceden las cosas, pero tal vez no el para qué, ¿no? Tal vez el sentido, claro, tiene más que ver con la espiritualidad. Y el arte es la parte de la experiencia, ¿no? Porque la ciencia nos puede explicar cómo se crea una emoción, pero el arte es lo que nos va a generar la emoción y nos va a hacer atravesar esa emoción, ¿no? Entonces, de alguna manera, pareciera que fueran como distintas fases de un mismo proceso, ¿no? De la conciencia. Que bueno, nosotros como humanos experimentamos la conciencia, pero no podemos decir que la conciencia es exclusiva del ser humano, ¿verdad? Exactamente.
Y está muy bueno eso que identificaste, me venía a la cabeza uno de los grandes pioneros creadores de lo que fue la psicología transpersonal, que luego se llamó psicología integral, que es Ken Wilber. Él tiene un libro que se llama Los tres ojos del conocimiento, y justamente diferenciando estas tres facetas, que en realidad son impulsos, como dije al principio, que nos corresponden y que en realidad lo hemos separado. Podríamos debatir muchísimo por qué se ha separado y por qué se ha acentuado en la separación y la especialidad del conocimiento, más allá de la utilidad económica. Hay una utilidad también en cuanto a que nosotros cada vez denigremos, o no sería la palabra denigrar, sino como bajar la frecuencia o estar enfocados en un solo punto. Mientras que los grandes pioneros del conocimiento, esas tres facetas las tenían integradas, porque me viene también a la cabeza que, por ejemplo, Einstein era un gran violinista, entonces tocaba, conectaba con el arte, y a través del arte también realizaba meditaciones que lo ayudaba para sus desarrollos teóricos, y a la vez también era un creyente, por más que no era un creyente al estilo que nosotros lo podemos entender, pero él buscaba, son científicos que buscaban, y podría nombrar muchísimos científicos más, pero lo tenía muy integrado. De hecho, los grandes científicos son los que vinieron a romper los paradigmas y trazaron un mapa nuevo, porque en realidad, yo lo digo porque participé en un momento de mi vida dentro de la ciencia, y nosotros lo que hacemos es repetir recetas de teorías que han hecho otros, y que vamos y las aplicamos. Yo, por ejemplo, como antropólogo, tomo la receta de un estudio, cómo lo hacerlo, que lo tomó otro, y voy y lo corroboro. Pero muchas veces están los que vienen y rompen con teoría o con visiones, y son los que hacen que avancen y evolucionen esto. Parece que siempre la evolución viene por ruptura, pero es así, porque es lo que va a generar un cambio y una novedad. Entonces estos científicos fueron de vanguardia, son los que traen una nueva mirada. ¿Por qué? Porque ampliaron la conciencia. Y de hecho siempre ¿qué pasó? Como yo hablaba al principio, ¿no? Como la ciencia quiso ser aséptica, observadora, quiso tratar de desprenderse de las emociones, del corazón, todo lo que tenía que ver con la emoción, no, porque no lo puedo comprobar, entonces lo dejo de lado. Eso fue lo que un gran profesor de mi facultad decía, eran los fantasmas de la disociación. Los científicos realmente en un punto nos volvemos disociados, porque lo que nos pasa internamente, como para tener una receta y observar el universo, fíjate que el principio científico por excelencia es la separación de objeto y sujeto. Algo que de plano y metafísicamente es imposible, porque estamos conectados con el todo. Y de hecho la física cuántica nos viene a proponer que el observador va a modificar lo que está observando. Entonces ya, uno de los principios básicos de la ciencia, que es sujeto y objeto separado, va y muere. En realidad sucede cognitivamente, pero el científico debería reconstituir esa ruptura que hay a través de la epistemología, a través de la experiencia y a través de tratar de salvar esa distancia de la separación. Porque en definitiva después viene la contemplación, y muchos científicos fueron intuitivos. Me viene, por ejemplo, Queloulet, que era un científico, ¿cómo se llama? No biólogo, sino un químico que descubre ¿cómo sería? No viene la palabra justa, la fórmula, perdón, la fórmula del benceno en un sueño. Él estaba loco buscando la fórmula del benceno, se queda entredormido en su casa mirando el fuego, cuando se despierta empieza a notar y le salió la fórmula del benceno. ¿Qué estaba haciendo? Estaba canalizando. Algo que hoy hablamos todo y queremos. Los científicos también canalizan, y grandes teorías fueron canalizadas, fueron bajadas. Y hay películas, de hecho, ¿no? No sé cómo se llama, pero hay una película de un niño que tiene una enfermedad y su padre empieza a estudiar, de hecho le dan el título de médico de todo lo que había estudiado ese hombre, y él también en un sueño descubre la medicina, que lo que podía ayudar a esa enfermedad. Pero es como vos decís, en realidad, si nosotros vamos al origen del concepto de la ciencia, que es esta búsqueda, ¿no? De la verdad, de la comprensión, del entendimiento, esa misma búsqueda, quien la aplica, va a llevar siempre a romper paradigmas, a tener una visión más amplia, y por ende van a ser personas que van a tener una conexión o con la espiritualidad o con el arte, ¿no? Por eso la mayoría de los inventores o teóricos o investigadores saben que necesitan, ahí conectar los hemisferios cerebrales, salir a caminar, hacer algún tipo de actividad repetitiva, ¿no? Como para entrar en esa conexión con esa mente superior. Lo que pasa es que lo que hoy en día muchas veces se reconoce como ciencia es más como una marca registrada, ¿no? De ver una propaganda con un delantal, ¿no? Exacto. Y de alguna manera tal vez esa persona no es un investigador y no es un buscador, y de hecho ha agarrado las teorías como para sentir una seguridad, entonces no está dispuesto a romperlas. Es de ahí que muchas veces decimos que la forma en que
hoy en día se reconoce la ciencia en la mayoría de las personas, ¿no? En lo más popular, tiene que ver ya con una dinámica muy de fe, casi de dogma, ¿no? Ni siquiera Es dogma diría y de fe. fe. Claro, muy parecido a lo que ocurría antiguamente con la religión, ¿no? Donde se le da Exactamente. esa autoridad, pero no es una autoridad de la ciencia en sí, porque en realidad si nosotros con cualquier tema vamos a los Ujú. científicos, vamos a encontrar muchas respuestas, hipótesis y hasta medicinas, ¿no? En el caso de los sanitarios, o sea, vamos a encontrar variedad, no una sola respuesta, ¿no? Entonces cuando vemos que hay un discurso oficial con una sola versión, ahí es donde tenemos que entender que eso no tiene que ver con la ciencia en su origen, ¿no? Sino que son los mismos mecanismos de poder que vemos Exacto. en todas las áreas, ¿no? De la experiencia humana. Y una cosita más antes que me olvide, que te quiero agregar, es Sí. que no le echemos la culpa, ¿no? Estamos hablando de esto, pero sí pongamos mucha conciencia en esto de esta fragmentación o esta separación, porque de alguna manera es un producto más, ¿no? De la separación que experimenta la conciencia o que experimenta el espíritu en esta experiencia terrenal. Entonces, por supuesto, ¿no? Que las áreas de conocimiento van a estar fragmentadas y separadas porque nosotros tenemos una percepción de separación y eso tiene que ver, ¿no? Con el estadio de conciencia animal, ¿no? Sí. Después sí, que vamos a tener que observar esos poderes, porque, bueno, con las profesiones nosotros sabemos que es así, la mayoría de las profesiones, por más que siempre ha habido seres que han tenido esta búsqueda, después se necesita alguien que financie las investigaciones, las escuelas, en el momento que se empezaron a generar las escuelas, Exacto. entonces siempre va a haber un tema de poder cuando algo se empieza a expandir, ¿no? Y tal vez en estas otras épocas donde no había tanta libertad, si se quiere, en el común de la población, tantos recursos, hoy en día tenemos muchos más recursos, y tal vez el poder se puede compartir o repartir, ¿no? Entre un grupo, lo que son las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Ya hay otras visiones de cómo gestionar el poder. Ahí se está Programa cortando un poquito, científico ¿no? se La llamaba conexión. eso, Lácteos. Y hubo grandes pensadores que reflexionaron sobre lo que era hacer ciencia y ver que estaba totalmente supeditada a poderes, a lenguajes, incluso grandes epistemólogos como Feyerabend, que hablaban de que había, por ejemplo, sistemas que eran inconmensurables. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo entender el mundo del espíritu aplicando las mismas reglas que le aplico a la ciencia. Como desde la misma Claro, ciencia no puedo explicar la espiritualidad o desde la espiritualidad a la ciencia, porque son campos en sí mismos, como plantea Pierre Bourdieu también, que tienen lógicas internas para aplicarlo. Eso desde la razón, cuando ya está la institución. Pero acá hay algo interesante, porque lo quiero llevar a un paso más, que tiene que ver con la evolución de la conciencia. No es casualidad en todo este gran plan cósmico y este gran plan divino, que tal vez Occidente haya sido el que haya estimulado ese hemisferio derecho y las grandes tradiciones del mundo, y también Oriente ha estimulado el hemisferio izquierdo, y en realidad lo que sucede en nuestros dos hemisferios es lo que sucede al planeta. Entonces fueron dos aspectos que tuvieron que evolucionar por separado, porque en realidad esa expansión científica de esa búsqueda de afuera nos trajo la tecnología. Hoy no tendríamos esto, por ejemplo, de estar transmitiendo a través de una red, de tener un celular, y que del otro lado la gente nos esté escuchando. Pero ¿qué sucede? Ahora es el momento de la síntesis, en donde en realidad tendríamos que no estar tan focalizados en fanatizarnos con una línea de autoridad como podía ser el comienzo de la integración, lo que decía hoy, de incorporar a la ciencia está al cortando. servicio del espíritu, al servicio del hombre. Creo que se cortó un poquito, ¿no? Sí, está como súper, te estaba escuchando, se escuchó bastante, pero ya lo último, encima que está buenísimo lo que estás contando, es como que se perdió la intensidad de la señal del Wi-Fi. Ah, que Estaba bajó un esperando a poquito. ver si se arregla un poco, pero tal vez si salís y volvés a entrar, engancha de nuevo. Ahora no sé, que nos digan quienes nos están viendo si se escucha bien. Si nos está Sí, escuchando, escuchar se escucha, sigue como totalmente congelada la imagen, pero bueno, por ahora se escucha. En un momento se puso un poquito robótico y no quería perderme lo que estabas diciendo, bien, pero bueno, ahí esperemos que nos comenten, dale. nos Bueno, avisen. pero retomo desde esa última idea que dije, ¿no? De entender que Sí. estos procesos a nivel cósmicos, planetarios, y de anocheceres galácticos, y de atardeceres galácticos, y de amaneceres galácticos, en realidad el plan ha sido perfecto, y tal vez Occidente tuvo que experimentarse afuera, poniendo sus cinco sentidos, tratando de ver el cómo, y las grandes tradiciones empezaron a investigar más para adentro y ver de alguna manera el por qué, el para qué, y, mucho más profundo. Entonces hoy es el momento, pienso que es un momento de síntesis. La ciencia, o por lo menos los procesos científicos, no la ciencia como institución, los procesos científicos al servicio de nuestros propios procesos internos.
creo que no son incompatibles. Claro, totalmente. Es que en realidad eso es lo interesante, y cuando uno habla con científicos muchas veces, o personas que profundicen, ¿no?, en esa área, y no que estén identificados con la ciencia como una bandera, ¿no?, sino que realmente investigan y profundizan, realmente te das cuenta de que no hay una disociación con la espiritualidad y con realmente la aplicación de eso, ¿no? De lo que tiene que ver con esas búsquedas más profundas. Pero bueno, sí, de alguna manera vemos que se nos ha transmitido, ¿no?, como por líneas totalmente distintas. Y de hecho, bueno, todavía estamos empezando a hablar de esto que es la espiritualidad, ¿no? Que en realidad es como concepto, es como ponerle un nombre a algo que nosotros no entendemos, porque la espiritualidad la podemos ver justamente en las culturas nativas originarias aplicadas, ¿no? Esta forma de ya vivir la vida con un sentido mayor, una comprensión mayor, sin que eso sea la sumisión a un tipo de discurso institucional o religioso, ¿no? Pero muchas veces nosotros no hemos conocido eso, no hemos tenido contacto desde nuestra cultura occidental con ese tipo de espiritualidad aplicada, y lo que conocemos son las religiones, o sea, lo que conocemos como la conexión con algo que está más allá, tiene que ver con las religiones y con ciertos conceptos limitados de lo que se puede, no se puede, lo que puedes conectar, no puedes conectar, ¿no? Entonces, es actualmente donde se empieza como a nombrar esto para nosotros, ¿no? Si bien todos somos espirituales, pero en realidad es darle un nombre a algo que hasta que nosotros no lo nombramos, ¿no? Hasta que la mente no le da un lenguaje, no existe, ¿no? Entonces, se empieza a hablar de esta espiritualidad que justamente es el concepto, ¿no?, de cómo es inherente en el ser humano esta búsqueda de un sentido mayor y esta comprensión de que es algo más que materia biológica en evolución. Exacto. Y esto es lo que, bueno, como vos decías, empieza a estudiar la psicología transpersonal, ¿no? Empieza como distintos autores, ¿no?, como hacer este tipo de reflexiones, de comprensiones, y a generar todo un nuevo, una nueva categoría, un nuevo género desde la psicología, ¿no?, de cómo ver los procesos concienciales del ser humano. Pero bueno, en realidad es muy nuevo, y por eso muchas veces, para muchas personas, no hay una diferencia, no saben bien cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión, ¿no? A pesar de que todavía, digamos, son 50, 60 años, no es que es algo nuevo, Sí. pero es muy moderno para toda la historia que tenemos detrás, ¿no? En el inconsciente colectivo, si se quiere. Sí, sí. De hecho, la religión, fíjate qué paradoja, ¿no, Eli? ¿No? Porque la religión incluso católica, pone los ojos, por ejemplo, San Agustín, en los procesos de la ciencia. Toma Aristóteles, toma muchos filósofos para ordenar la propia religión. Y muchas veces la teología no es una forma diferente de la ciencia de buscar a Dios con la razón. Vaya paradoja, ¿no? Buscar a Dios con la razón, cuando a Dios no se lo puede razonar, a Dios se lo debe realizar. Digo Dios como para explicar algo lo más profundo, llámenle fuente, llámenle lo que quieran, porque a veces la palabra Dios tiene mala connotación. Pero bueno, es justamente buscar a Dios desde la razón, cuando es algo que se tiene que sentir, experimentar y se tiene que realizar. Entonces, desde el vamos, la religión también tomó, y muchas religiones tomaron características de la ciencia, porque empezó a ser dogma, empezó a ser como un protocolo, empezó a ser como unas reglas. Entonces se alejó muchísimo. Por eso la espiritualidad está viva. Los grandes maestros de todas las tradiciones se conectaron más con la espiritualidad que con la religión. Y los grandes maestros no trajeron religiones. Jesucristo, Jesús, porque todo es crístico, no trajo la religión cristiana. Buda no trajo el budismo. Lao Tse no trajo el taoísmo. En realidad, el hombre después hace una institución y envasa esa sustancia tan divina, la envasa en una botella que viene a ser la religión, mientras que la sustancia está viva, la sustancia es la espiritualidad, lo que dicen los sufis, es orgánica, no tiene contenido, va cambiando época a época, se va transformando, es orgánica como la conciencia. Y como vos decís, ¿no? La psicología transpersonal trae a la conciencia al debate, algo que la ciencia no se había animado. Sí, Claro. desde las neurociencias, ahora hablando, pero en un momento lo que eran los procesos de la conciencia se había dejado de lado porque se entendía que no se sabía qué era, que la conciencia era algo que ahí sucedía en la cabeza por relaciones de neuronas, sinapsis, mientras que todo el paradigma
de la espiritualidad y el paradigma, digamos, conectado con lo divino, es que en realidad nosotros, lo físico es un producto de la conciencia, da vuelta el paradigma. Entonces, fíjate que la psicología transpersonal, y uno de los padres fue Jung, de decir que lo que nosotros estamos buscando de alguna manera es ese impulso de unidad, ¿no? Para ese camino de individuación. Y la conciencia tomó un lugar predominante en esas corrientes de la psicología. Ni hablar para la física cuántica, y ni hablar para los desarrollos de ahora de la neurociencia, que algunos se están animando a ver la conciencia de otro lugar, no tan materialista. Materialista en términos científicos. Claro, ¿no? es que ya con los, digamos, ya con los avances de la física cuántica, no tiene sentido el materialismo, porque hasta los mismos físicos, desde la comprensión de la materia y la antimateria, expresan que lo más lógico sería que el universo fuera totalmente de luz, ¿no? Que no se explican por qué, en qué momento se genera, ¿no? Un desbalance, una grieta para que se genere la materia, ¿no? Exacto. Que lo más lógico sería que no exista la materia. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué? Digamos, el universo no necesita ni la creación, ni el sistema solar, ni a la humanidad, desde una visión totalmente científica o de la comprensión del funcionamiento de la materia, ¿no? Entonces ahí viene el sentido, ¿no? El sentido más profundo, que de alguna manera es algo como decimos desde la espiritualidad, que hay que transitarlo, ¿no? Que es una verdad que es interior, ¿no? Que tiene que ver con el ser. Y todas las culturas antiguas, desde su sabiduría, que bueno, es sabiduría emanada, ¿sí? Emanada desde la experiencia de esos maestros, ellos han expresado, ¿no? De alguna manera esta conexión con el espíritu, esta conexión con algo mayor, y de alguna manera lo han llevado, bueno, justamente, lo han podido expandir. Yo creo que ahí está la paradoja con el tema de la ciencia, ¿sí? Porque si nosotros vemos esto que decíamos de, bueno, el estudio, por ejemplo, la psicología, ¿no? Voy a poner como ejemplo la psicología. Ahí te escuché bajito lo último, por ahí acércate más, por hecho te estoy escuchando bajito. Un abrazo a Hans, que está conectado. Hans, un abrazo grande. Gracias por estar ahí sosteniendo, qué lindo. Bien, esta paradoja a la que me refiero, voy a poner el ejemplo de la psicología, ¿sí? La psicología, en sus inicios, que viene como derivándose de la filosofía, no era considerada científica, ¿no? ¿Se escucha? Claro. Sí, ahí me acerco un poquito porque yo te escucho bajo, pero te deben estar escuchando bien. Sí, lo que pasa es que vos tenés la conexión que vuelve, va y viene. Recién se te mejoró y después se te empezó a cortar un poquito. No sé si querés salir y volver a entrar. Yo no tengo problema. Dale. Bueno, ahora está bien. Ahora está bien. De última esperamos un poquito y vemos si. Dale, continúa, dale. Entonces, la psicología, en sus inicios, no era considerada científica, ¿sí? Claro. Entonces, comienza a justamente tratar de hacerse ese lugar, tratar de validarse, utilizando los métodos científicos, ¿no? Y bueno, ahí viene la historia un poco del psicoanálisis, ¿no? De Freud, de todo lo que tenía que ver con las asociaciones, ¿no? Con los poderes de ese momento, porque él era judío, ¿no? Y con, bueno, no manchar todos los procesos de investigación que él estaba haciendo desde una mirada lo más objetiva y científica posible, con los conocimientos de Oriente, ¿no? Y todo lo que Jung quería integrar e implementar, ¿no? Por ahí viene esa historia, ¿no? Pero de alguna manera la psicología intenta, ¿no? Hacerse científica. Y en un punto es como esa paradoja, ¿no? Porque es de alguna manera, decimos, que estos poderes han ido fragmentando, ¿no? Y separando el conocimiento, pero es como si hubiera que adaptarse a las circunstancias culturales de ese momento, porque si no se hubieran adaptado a esa ciencia o a los poderes, ¿no? Probablemente eso no hubiera podido expandirse a la mayoría de la población, o en un efecto rebote, ¿no? Tal vez unos 100, 200 años después, expandirse a una gran totalidad, ¿no? Entonces, así es con todo, lo mismo que podemos decir de las escuelas, ¿no? Las escuelas empiezan con un sentido de control, ¿no? Que lo empiezan a financiar y a llevar a cabo las religiones, ¿sí? Entonces, en el origen hay siempre un tema de poder, pero es esa paradoja de decir, bueno, hasta dónde el conocimiento, ¿no? Tiene como que negociar con el poder, con la forma en que culturalmente se distribuye, ¿no? Esta energía, que es el conocimiento, para poder continuar esta expansión. Entonces, tal vez nosotros hoy en día podemos entender los intereses que están detrás para que se dé esa fragmentación. Pero también tenemos que entender, como vos decís,
que no se trata de enojarnos, ni ponernos de un lado ni del otro, No, sino ir a esa síntesis, porque esa fragmentación fue necesaria en todos esos tiempos históricos, ¿no? sí. Integración. Siempre todo se Exacto. trató de integración. Y cuando uno tiene comprensión y tiene conciencia, empieza a ver que esto han sido matices de un plan mucho más grande. Porque los grandes procesos científicos, como las grandes tradiciones y como las grandes técnicas como la que manejo yo de Qigong, han sido técnicas canalizadas. Y los grandes científicos también canalizaron la información. Por eso vuelvo a retomar la Claro. idea que te decía hoy Eli compartía, ¿no? De que Mm. esto formaba parte de un plan mayor en donde Occidente iba a acentuar esa mirada hacia la afuera para atender, tratar de comprender y describir el mapa de cómo funcionaban las cosas desde los cinco sentidos, y los místicos y los espiritualistas se fueron para adentro para traernos el mapa de adentro, el mapa de las estrellas, el mapa de ir hacia lo más Claro, profundo. Y hoy es el momento de la síntesis. Obviamente que el poder está atravesado, y el poder ha atravesado todo esto, porque el poder lo que interesa es separar, separar para gobernar. Entonces el poder ha estado atrás de todo. En el origen tal vez el sentido fue muy benevolente. Los científicos querían explicar el mundo el oscurantismo de la religión claro. católica negaba al pueblo. El conocimiento lo tenían cuatro y los demás trabajaban como Es que en 24 horas al realidad, día, dejando su vida para esos poderes. Entonces, de alguna manera sí claro, trajo beneficios, como te decía, trajo el beneficio también de la tecnología, pero después las cosas en sí mismas no son buenas o malas, son como las usemos y el uso claro, que le demos. Entonces, la ciencia como herramienta es fabulosa al igual que cualquier herramienta. El tema es cuando nos fanatizamos o nos polarizamos en claro, utilizarla y también como utilizarla como legitimidad, para legitimar la claro. verdad de lo que son las cosas. Entonces ahí sí, yo me doy cuenta de haber salido del camino científico que en realidad los que tienen más fe en la ciencia son la gente que no conoce la ciencia, que los que estamos o estuvimos dentro de la ciencia. Porque los que estuvimos dentro de la ciencia sabemos que la ciencia se construye. Ciencia Claro. es hacer ciencia, decía Lely White, un famoso antropólogo. La ciencia se hace, se construye como se construye una casa, como uno construye una maqueta. No es algo palabra santa acabada. Eso lo sabe cualquier científico, pero la gente ha confiado demasiado en ese dogma, porque pasó a ser fe como era la fe en la religión en el 1400, ahora le tenemos fe a la ciencia. Aparece, como dijiste vos, alguien con un vestidito blanco, con matrícula tanto, diciendo, esto es efectivo porque la ciencia lo dice, y uno inconscientemente, la ciencia lo dice, esto es así. Entonces, Dios no existe porque la ciencia lo dice. Entonces ponemos a la ciencia como la cúspide de la pirámide del conocimiento. Y no es así, es una patita más y un proceso más. Claro, claro. Sí, no, decía que en realidad eh, el poder nunca ha creado nada, o sea, siempre todas las creaciones vienen de la luz, si se quiere, ¿no? Y esa luz estaría representada, ¿no?, en la chispa divina de un ser humano, y todo lo que vemos en la Tierra siempre es creado por los seres humanos, por algún un grupo, ¿no? Lo que pasa es que los sistemas de poder lo que suelen hacer es controlar algo hasta que le ven la beta, ¿no?, el beneficio que eso puede tener, ¿sí? En el momento en que el sistema o el poder hegemónico de ese momento ve en qué esa creación popular puede ser conveniente, la toma, ¿no?, y la utiliza en su beneficio. Por eso en realidad todo es utilizado por el sistema o la oscuridad, si se Claro. quiere, pero nada es creado por la oscuridad, ¿no? De hecho, bueno, yo siempre doy el ejemplo de, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay miles, ¿no? Pero vamos a decir el ejemplo de la música punk. Bueno, acá puede Sí, ser la cumbia villera en Argentina, ¿no? sí, Es un efecto de una experiencia humana, social, que crea esa forma de arte para expresar, ¿no?, su experiencia cultural, y eso en un tiempo es prohibido, no es visibilizado mientras no es conveniente, y cuando los poderes, ¿no?, vigentes en ese momento consideran que eso puede ser vendido, promovido, ¿no? Como puede decirte hoy las remeras del Che Guevara o exacto. una gorrita del Che Guevara, digamos. Obviamente el Che Guevara no hubiera hecho remeras eh, de forma masiva, industrializada para vender por su ideología, por ejemplo, ¿no? Pero todo va a ser tomado por el sistema. Por eso en realidad Sí, nosotros tenemos que ver no sé de dónde viene o quién lo está usando, porque siempre todo va a ser utilizado por estos grandes poderes que en realidad estudian la forma de acaparar la energía desde hace miles de años. Entonces, ellos saben muy bien cómo aprovecharlo todo. Eso por un lado. Y por otro lado, te voy a agregar que, considerando cómo funciona la materia,
Sí, que bueno, mira, lo podemos llevar a los procesos concienciales, psicológicos, ¿no? De los individuos, de los seres humanos. Nosotros vemos cómo una información, ¿no? En un sistema familiar que no se hace consciente y que no se sana, se va repitiendo y repitiendo, generación tras generación, repitiéndose un patrón emocional que a veces se traduce en un síntoma o patología física, etc. Eso mismo que vemos en la psique humana, sí, ocurre en la cultura, ¿no? De hecho, siempre está este dicho famoso, ¿no? Que dice que si no conoces tu historia, vas a tender a repetirla, ¿no? Es lo mismo, es el mismo proceso conciencial individual en una cultura, en una sociedad, ¿no? Y así lo podemos ver a nivel de la humanidad. O sea, nosotros podemos pensar en realidad que esto que vemos, de que la ciencia quiere llegar a la verdad sin el corazón y solo a través de la razón, parecería una descripción, ¿no? De la historia de lo que sería la Atlántida, ¿no? ¿Mm? Y eso va a venir a ser un reflejo también de otras historias cósmicas. Entonces Sí, pareciera que en realidad vamos de fractales en fractales, repitiendo la misma historia, con matices o formas diferentes, hasta que podamos resolver, ¿no? Esa comprensión de ese equilibrio, ¿no? Entre razón y corazón, si se quiere, que un poco, bueno, es esta experiencia trígnita, ¿no? En este universo. Así que bueno, sí. de ahí vamos a hacer Resolver, muchas comprensiones. resolver la separación, siempre fue la tarea. Resolver la separación. Nosotros vamos en busca de la unidad. En busca de la unidad, de ser la unidad, de transitar, de ser verdad, de ser la unidad. Entonces siempre se trató de lo mismo. En algunos otros proyectos ha fracasado, porque a veces nos polarizamos para un lado o para el otro, y tenés razón vos que son memorias de cuestiones que ya pasaron, que ya hemos experimentado en Claro. otros momentos, y que ahora se plasmó en este tiempo contemporáneo, estos últimos 500 años, de otra manera, pero sí, sí. Y me venía a la cabeza, me viene porque me venía a la cabeza mucho Olga Morín, ¿no? De esto del científico, en donde el método científico, en ciencia se habla mucho de método científico, para Algan Morín, que era aparte un generalista, porque era cineasta, antropólogo, sociólogo, músico, divino, tuve la suerte de conocerlo y emanaba una frecuencia como un maestro Mira, espiritual. Y wow, Algan Morín, sí, emanaba muy fuerte, era tenerlo cerca. Y Algan Morín decía, ciencia con conciencia, tiene 6 tomos, y en realidad el método científico es la vida del investigador. Fíjate si no claro, parece un poco a la vida del camino de cualquier maestro espiritual. La vida del científico es el método científico, porque toda su claro, obra está plasmada ahí. Entonces la ciencia es claro. una forma de arte de ese lugar, y el arte a la vez es una forma de ciencia, y ahí Y los sí, límites se desdibujan para empezar a integrar. exacto, exacto. Y si nosotros, bueno, podemos ver, para agregar algunas cosas, ¿no? Desde la ciencia actual tenemos Sí, justamente esto que se reconoce como el discurso vigente de una institución, un gobierno, ¿no? Y cuál es la posición sanitaria, si se quiere, sí, de un gobierno, ¿no? Como la ciencia. Muchas veces tenemos que profundizar, ¿no? En buscar desde distintas perspectivas científicas cuáles son, ¿no? Las comprensiones a las que se llegan. Porque justamente que un gobierno o una institución tome un paradigma o una hipótesis o una teoría, no quiere decir que sea la vigente. Ahí es como que nosotros estamos respondiendo, ¿no? La vigente quiere decir la más válida o la más adecuada para nosotros. Estamos respondiendo ahí como a una dinámica psicológica de paternalismo, ¿no? Es sí, casi un implante a nivel energético. Porque esto que vos decís, bueno, esto de que, bueno, tiene que ser validado por la ciencia. Yo siempre doy los mismos ejemplos, ¿no? Con la parte psicológica que yo trabajo, el de darle a las personas, ¿no? Herramientas desde medicinales que tienen que ver ujú, con lo natural, la naturopatía, la homeopatía, que vayan profundizando en esto, ¿no? Y siempre se ve mucho, se experimenta en las personas una dificultad en integrar lo que es la fitoterapia o la medicina natural, y sin embargo, cuando se recetan medicamentos que son de farmacia, artificiales, uno ni siquiera mira el prospecto ni los efectos colaterales. Uno va ahí como, justamente como si fuera una fe, ¿no? entregado, es una cuestión de fe. Entregado, ciego, Ujú, digamos, como el amor ciego, ¿no? Sin ver realmente, sin profundizar qué es esto, qué efectos tiene, ¿no? Y qué otras posibilidades hay, ¿no? claro, Entonces, es como una especie de programa mental, por eso le decimos implante, que de alguna manera nos da seguridad. ¿Sí? Y ese programa responde a este tipo de configuración que tiene el ego actual,
que justamente tiene una configuración muy paternalista, ¿no? De un humano todavía aniñado, ¿no? Que se siente pequeño, que no reconoce su poder, que no Exacto. reconoce su linaje, que no reconoce su conexión divina, ¿no? Y entonces necesita un padre, ¿no? Que siempre va a darle esa sensación de protección y seguridad. Así El que niño bueno, de humano, alguna manera es eso. el ¿Mm? niño humano que está despertando al humano Exacto, galáctico. El niño humano que está ahí buscando un padre, la ley, que todavía lo ordene, saliendo tal vez ese niño y tal vez el adolescente humano saliendo de esa adolescencia para empoderarse, lo que decís vos. Implica responsabilidad, pero como bien vos decías, el poder lo que busca es dividir con poder, y lo que divide con poder divide con miedo. Entonces, si a vos te meten en el programa del miedo y la división, es muy común que uno busque la fe y entrega inmediata desde ese lugar, ¿no? No la entrega cuando es la entrega por amor, porque el amor unifica, el amor siempre unifica. El amor es la frecuencia por excelencia del universo que va a tender a la unidad, siempre, mientras que el poder divide y a la vez también jerarquiza el conocimiento y lo tienen algunos y otros no. Mientras que la espiritualidad te dice, no, al revés, el mapa está dentro de tu corazón, recordalo, porque toda la información está dentro tuyo. Mientras la ciencia te dice, no, vos no conoces nada, sos una tabula rasa, el conocimiento lo tienen los otros. Entonces, pero es la fíjate que de ese ciencia lugar esta también que se da decimos bueno. nosotros, no es la ciencia general la que No, promueve eso, no, no, ¿no? exacto. Esa Es esta ciencia ciencia idealizada de hegemónica, ese lugar. Exacto, exacto. claro, claro, que promueve La esa ciencia, la dependencia. ciencia del poder, la ciencia vista desde un manual de secundario, si queremos. Desde adentro de los debates científicos, esto está más que debatido, y hay científicos fabulosos, casi grandes maestros místicos. Porque si nos metemos en la física cuántica, tenemos para hablar horas. Para mí eran magos, Heisenberg, Born, la descripción del mundo como holograma, de Pibram, eran místicos. Nazaín Haramein, ahora, ese gran monstruo que unifica ciencia con espiritualidad, con todo, son monstruos y vienen del camino de la ciencia. Así que Exacto, no, habló de esa ciencia. exacto, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hay muchos profesionales, muchos estudiosos que hoy en día tienen un paradigma, sobre todo en la parte de salud, mucho más amplio que el hegemónico vigente, y no quiere decir que no tengan investigación científica, porque a veces todo su forma de ver la biología, ¿no? Y la forma de funcionamiento de esta, está basado en papers y en cosas que están investigadas. Entonces, si nosotros queremos buscar la respuesta, tenemos que ampliarnos a eso, que hay mucho conocimiento que sí es científico, que de alguna manera está validado por esas metodologías, pero que no lo vamos a encontrar tal vez en lo común, lo vamos a tener que ir a buscar, ¿no? Y bueno, después obviamente sabemos que hay todo ahí un tema de ya como de tradición, ¿no? Que se va generando ahí como una situación de generar material, generar papers, y estar siempre en las revistas científicas, ¿no? Y bueno, es una forma de concentrar, si se quiere, ese poder. Que nosotros hablamos del poder, ¿no? Como el poder económico, si nos ponemos como finos con los conceptos, creo que es, ay, no me sale, Sheldrake, ¿no? No, Sheldrake no. Frijo Capra, Sheldrake. El que habla del poder versus la fuerza. Ah, no, David Hawking. Hawking, que siempre lo menciono, Hawking. Hawking, bueno, de alguna manera él nos hace esa disquisición de decir, no, no chicos, el poder es el interior, Claro. lo que vemos afuera es la fuerza. Es ¿no? la fuerza. Esto que vemos como poder en realidad es fuerza. Es fuerza. Sí, Es claro la que sí. fuerza aplicada, digamos, a esas luchas de poder. Pero bueno, Sí, de sí. alguna manera es ir reconociendo todo esto en nuestro interior, donde nosotros veamos fragmentación, o experimentemos fragmentación o división, de alguna manera es ponernos a prueba nosotros, porque es nuestra percepción interna, ¿no? Nuestros programas mentales los que están interpretando eso como división, ¿sí? Si bien sabemos que estos poderes vigentes van a promover esa separación, esa división, ¿no? Esa polarización, porque de alguna manera, bueno, saben cómo funciona todo esto. Pero en sí, cada vez que nosotros experimentamos esa sensación de que algo está fragmentado, dividido, tenemos que ir hacia adentro a comprender por qué nosotros lo estamos viendo dividido y que en realidad nosotros podemos buscar esa síntesis. Y hoy en día existen muchas personas que ya vienen transitando este camino de síntesis desde la medicina, desde la investigación y desde el arte también. Y realmente hay que ir a buscar eso, ¿no? Hay que escuchar si nos resuena, ¿no? Sí. Esto que estamos comentando, que estamos
compartiendo, bueno, ir a buscar, ¿no? Esa síntesis entre todas estas áreas. Una cosa es reconocer esa fragmentación, reconocer estos paradigmas, todos los programas que caemos, esa división, está buenísimo. Pero de ahí lo que nos queda es, bueno, hacer el camino hacia esa unidad que vos decís, que es esa síntesis interna. No nos podemos quedar en criticar esa fragmentación o criticar a los poderes o a los intereses, porque, bueno, obviamente estamos en la misma resistencia, no poder integrar, ¿no? Que es lo que vos estabas comentando. Exactamente. Así es. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí. Sí. Ahí Hans nos comenta que la ciencia del arte, sintiendo amor y cantando, amor por las calles del mundo. Exacto, el arte de la ciencia del arte, ¿no? Hasta poder El arte de la ciencia del arte. con esas palabras, ¿no? Podemos darnos cuenta de que realmente son distintas fases del mismo proceso humano. Sí. Así que bueno, les agradecemos a todos los que están ahí, no sé si tienen muchas gracias a todos los que sostuvieron, que pasaron, que algunos obviamente pasan, después lo ven completo. Es un tema árido hablar de ciencia, espero que haya sido ameno, llevándolo a un lenguaje lo más coloquial posible, pero me parece que es importante derribar mitos de que la ciencia no es la cúspide del conocimiento y de la verdad, que en realidad más es una pata más de la mesa, que hay que integrar los procesos originales de la ciencia original, de la espiritualidad como un impulso interno, del arte. Son todas herramientas que nos llevan a la integración y a la comprensión y a la evolución de la conciencia. Pese a que el poder nos ha querido dividir y entender que eran cosas contrapuestas. No. Claro, claro. Bueno, pero gracias a esas intenciones nos permite a nosotros ver, ¿no? Comprender ahí en lo material, en lo tangible, esa separación y trabajarla internamente, ¿no? Entonces, en ese punto son hacen un servicio para nosotros, porque no podrían existir sin nuestra colaboración todos esos poderes. Entonces, ahí es donde nosotros comprendemos que nosotros tenemos esas estructuras en el interior de nuestra psique, si no, ellos no podrían llevar a cabo estas divisiones, separaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ir integrando. Desprogramar esos programas, que no son otra cosa que programas. Claro, exacto. Sí, esos programas de tal vez esa autoridad externa, ¿no? O de creer que hay una sola verdad, ¿no? Como muchos temas científicos, que realmente hay muchas teorías. Y bueno, la idea es esa, que cada uno vaya observando las distintas teorías, ¿no? A veces uno pone algo en Google y te aparece falsa, ¿no? Teoría cientificista de no sé qué, y bueno, y aparece todo lo que de alguna manera tratan de derribar. Y es como, bueno, como tratar de instaurar un lenguaje único. Si nosotros comprendemos la ciencia, la espiritualidad y el arte como diferentes lenguajes de diferentes fases, bueno, vamos a tener que respetar los diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, el sentido último lo vamos a buscar a través de la experiencia espiritual, pero la forma en que todo funciona, ¿no? Y cómo de alguna manera trabajar con la materia, bueno, eso nos va a dar ese lenguaje científico, esa respuesta. Yo creo que ahí la magia sería como un puente, ¿no? Entre la espiritualidad y la ciencia. Sería como, bueno, integrar muchas cosas, ese conocimiento y modificar la materia, ¿no? Saber la magia cómo... Qué interesante eso que decís, Eli, porque la magia tiene protocolo, tiene regla, pasos a seguir. Si bien la ciencia es más explícita pasito por pasito, los resultados en magia son como, bueno, vamos a ver qué sucede. Son como justamente mágicos, por eso se les llama. Pero en realidad también la magia es una forma de ver el mundo y de comprender el universo. De hecho, recuerdo debates epistemológicos en donde se ponía la magia, el arte, la ciencia, como de diferentes formas de conocer el mundo. Y la magia lo es, y tiene mucho de ciencia y mucho de espiritualidad, por la integración que busca, como los alquimistas. Claro, la magia sería como desarrollar la tecnología interior, ¿no? Claro. En lugar de usar una tecnología externa para modificar la materia y crear lo que queramos crear, utilizar la tecnología interna, que es energética, ¿no? Para modificar la materia y crear realidad. La materia y buscar un resultado. Exacto, sí, por supuesto. Sí. Entonces ahí es donde podemos aplicar, ¿no? El conocimiento en nuestra propia vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que se fueron sumando. Bueno, espero que les haya gustado compartir. Si tienen algo que comentar, son invitados a hacerlo. Yo les quiero contar que mañana tenemos varias sorpresitas en el canal de YouTube. Vamos a compartir una transmisión de
información, de conocimiento, que tiene que ver justamente, bueno, un poco con lo que venimos hablando, ¿no? Con la conciencia de unidad, con esta experiencia de la conciencia cristalina del ser humano. Así que bueno, la idea es compartir un poquito de ese conocimiento, que bueno, ahí mi ser interior me va pulsando para que empiece a compartir desde ahí, a contar un poco de la propia experiencia. Y luego vamos a tener una sorpresa acá en Instagram, vamos a tener un invitado especial que ahora voy a estar compartiendo. Vamos a tener a Javier Andrés, que es un hermano del camino, un querido hermano, con el cual vamos a estar hablando de todos estos temas. Así que bueno, espero que quienes escuchen esto a tiempo y resuenen, estén ahí, se puedan sumar. Así que bueno, ya están dadas todas las invitaciones de lo que vamos a ir compartiendo desde nuestra escuela. Muchas gracias, Fer, por estar ahí como siempre. Gracias no sé si hay algo más que quieras sumar para cerrar este encuentro. Diría que así como la mente tiene que estar al servicio del corazón, la ciencia tiene que estar al servicio del arte y al servicio de la integración. En realidad son esos procesos parecidos, le cambiamos el nombre. Y que bueno, que es el momento de la integración, es el momento, la humanidad ha llegado el momento de desarrollar la fuerza más grande o potenciar lo que siempre fuimos, que fuimos amor, y transitar la verdad que es nuestra. Ya escuchar lo que los otros nos dicen y escuchar lo que las instituciones nos pueden decir, porque simplemente es una observación y algo que alguien ha investigado y nos dice. Pero siempre tamizarlo internamente y sentir y conectar con lo más profundo nuestro, porque en realidad toda la verdad está dentro nuestro. Así que seguir el corazón y empoderarnos. Así es, Ajó. Es Ajó. lo perfecto, lo que has dicho es excelso. Así que bueno, cerramos con ese concepto, con esa idea. Mucho amor, gracias a todos por estar. Y bueno, nos estamos encontrando mañana en estos compartires. Gracias a todos. Acordate, Eli, porque Sí. siempre te pasa, antes de cerrar el vivo, poner como colaborador. Así que no. Sí. Gracias a todos. Ahora Infinitas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a vos, Eli, como siempre, por invitarme. Y bueno, saludos. Bendiciones. Chau, chau, adiós.